pediatra. El tema de hoy vamos a tocar acerca de neumonía en pediatría. La neumonía, como todos ustedes en algún momento habrán escuchado, es una de las tres principales causas de morbo y mortalidad en cualquier país del mundo. De ahí la importancia de hablar sobre la neumonía. Vamos a empezar primero definiendo los términos de neumonía. ¿Qué es neumonía? Es la inflamación del parénquima pulmonar causada por la agresión de microorganismos, particularmente virus, bacterias u hongos. Si es producida por virus, estamos hablando de neumonía viral. Si es producida por bacterias, estamos hablando de neumonía bacteriana. Si es producida por hongos, estamos hablando de neumonía micótica. Entonces, la definición es bastante simple. Inflamación del parénquima pulmonar, y la etiología va a depender si es virus, si es bacteria o si es hongo. Definitivamente la parte más importante en pediatría son los dos primeros, los virus y las bacterias. Cuando hablamos de neumonía, es importante establecer la epidemiología de esta enfermedad. En nuestro país es la segunda causa de mortalidad en menores de 5 años. Es la séptima causa de muerte en general en niños entre 5 y 14 años. UNICEF reporta más o menos 4 millones de muertes a nivel mundial por neumonía en menores de 5 años. Estamos hablando de muertes anuales. ¿Eso qué significa? Que más o menos cada 7 minutos se muere un niño por neumonía. Podemos decir también que el 70% de los niños que la padecen tienen menores de 2 años. De ahí la importancia de establecer los grupos etarios de riesgo. 25 a 75% de pacientes tienen antecedente de una infección viral. ¿Eso qué significa? Que un paciente con una neumonía o con un cuadro respiratorio viral alto, aparentemente no complicado, en la evolución se puede sobreinfectar y hacer una coinfección bacteriana. Por eso que muchas veces los pacientes con neumonía tenemos el antecedente o la historia de que han empezado con un simple resfrío o un cuadro catarral, etc. Y que después de 5, 6, 7, 8 días se sobreinfectan y hacen cuadro de infección respiratoria baja, característico de una neumonía sobreinfectada por una bacteria. En el 20 a 60% de los casos, muchas veces el patógeno no se logra identificar. Y aparte, debemos saber que cuando iniciamos tratamiento antibiótico a un paciente con neumonía con sospecha de infección bacteriana, el tratamiento antibiótico es eminentemente empírico y está basado básicamente en el grupo etario. Casi nunca se inicia antibiótico con la espera de un cultivo. Se inicia tratamiento antibiótico desde el principio. En niños de medios sociales desarrollados la mortalidad es baja y a la inversa. Y en niños de medios sociales poco desarrollados la mortalidad es más alta. Obviamente es mayor en desnutridos, es mayor en pacientes que viven en hacinamiento, es mayor en pacientes que no están vacunados, etc. Entonces, cuando hablamos de epidemiología, también debemos saber que el 70% de los casos en países en desarrollo son causados por el neumococo. El neumococo es el germen o el agente etiológico más frecuente de neumonía en todos los grupos etarios, incluido en el adulto, excepto en el periodo neonatal. El mayor índice de mortalidad ocurre definitivamente en los lactantes. Mientras más pequeño sea el niño, definitivamente la mortalidad es mayor. La mortalidad en niños menores de 12 meses, o mejor dicho de 12 meses, es aproximadamente 5%. Sin embargo, en menores de 3 meses la mortalidad es del 17%, o sea, casi 4 veces más. Igualito, mientras el paciente tenga menor peso y menor edad, la mortalidad es mucho mayor. En el periodo neonatal, por ejemplo, es mayor en el prematuro, es mucho más en el prematuro extremo, pero igualito son pacientes de una alta incidencia de complicaciones porque muchas veces están intubados, muchas veces nacen con factores de riesgo, no controles prenatales, etc. 55% de los empiemas son secundarios a neumonía o absceso pulmonar. Definitivamente la causa más frecuente, o mejor dicho, el agente etiológico que con mayor frecuencia presentan empiemas como complicaciones de neumonía es el neumococo, en todos los grupos etarios. Así como hablamos de definición, definimos que neumonía es una inflamación del parénquima pulmonar, independientemente de la etiología. Debemos también decir lo que nosotros hemos escuchado, que es la neumonía adquirida en la comunidad o el clásico NAC. ¿Qué significa neumonía adquirida en la comunidad? Es la infección del parénquima pulmonar cuyas manifestaciones clínicas se inician en el ambiente extrahospitalario.
Pero no solo en el ambiente extrahospitalario, sino también incluye a aquellos pacientes en donde después de 72 horas de haber sido hospitalizado, presentan manifestaciones de infección respiratoria baja inflamatoria de tipo parenquimal. Por ejemplo, paciente ingresa con fiebre, ¿no? Está febril, ¿no? Tiene escasa tos, le toman una radiografía en el momento del ingreso, es muy dudosa la radiografía, como el paciente sigue febril, lo hospitaliza, el paciente a las 24 o 48 horas de estar hospitalizado comienza a tener mayor cantidad de tos, comienza a tener la fiebre de mayor intensidad, comienzan a examinar nuevamente al paciente y presentan signología respiratoria baja, crepitantes, subcrepitantes, etc. Le toman una nueva radiografía a los 2 días de haber sido hospitalizado y encuentran un foco neumónico a nivel radiográfico, ¿no? Y esto, ¿no?, entra dentro del diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Porque el paciente lo hizo fuera del hospital, pero las manifestaciones clínicas lo hizo estando hospitalizado, ¿no? Como mencionamos, ¿no?, una parte importante dentro del manejo de la neumonía son los agentes causales de acuerdo a la edad. De eso va a depender lo que nosotros hagamos en relación a la terapéutica. Por ejemplo, en el recién nacido, definitivamente los gram negativos, y entre ellos la E. coli a la cabeza, son agentes importantes, ¿no? Y también los agentes del canal del parto, ¿no? El Streptococo B, que es un agente importante. Otros agentes del recién nacido tenemos la listeria monocitógenos, por eso que en estos pacientes se usa como terapia de base siempre la ampicilina. En pacientes de 1 mes a 3 meses de edad, definitivamente ya comienza a tener importancia el neumococo, los virus también, como el virus inicial respiratorio, y la clamidia trachomática. Es un agente del canal del parto, sobre todo en aquellos pacientes o aquellos recién nacidos que han nacido por vía vaginal. Otros agentes menos importantes, pero que también se pueden dar, son los adenovirus, las parainfluencias. El Haemophilus influenzae comienza recién a partir de los 3 meses a tener importancia, y el citomegalovirus. Entre los 4 meses y los 5 años, definitivamente, al inicio de los 4 meses, los agentes virales son los agentes más importantes. Entre ellos tenemos a la cabeza el virus inicial respiratorio. El neumococo es otro agente entre las bacterias, definitivamente el más importante, y a partir de ahí es el más importante en cualquier etapa de la vida, ¿ya?, así como la parainfluenza y la influenza. El Haemophilus influenzae también comienza a tener importancia, pero probablemente con la vacunación extensiva que está haciendo contra el Haemophilus influenzae y contra el neumococo, probablemente en el transcurso de los años subsiguientes comiencen a tener una importancia cada vez menor, ¿no? Depende, vamos a ver cómo va la curva epidemiológica conforme avance la edad de los años en estos pacientes. Entre los 5 y los 10 años, ¿no?, igualito, el neumococo es el agente etiológico más importante, pero ya comienzan a tener importancia los gérmenes atípicos, entre ellos definitivamente el Mycoplasma pneumoniae. Por eso que en este grupo de pacientes a veces la terapia inicial cubre básicamente el Streptococo y cubre básicamente el Mycoplasma, ¿no?, como agentes etiológicos importantes. Otros agentes tenemos los virus, tenemos la Clamidia pneumoniae, tenemos el Staphylococcus aureus, tenemos el Streptococo de grupo A, etc. De los 10 años a más, o sea, hasta en la etapa adulta, tenemos el Mycoplasma y el neumococo como los agentes etiológicos más importantes. Existen otros, pero son menos frecuentes, menos comunes, ¿no? Pero definitivamente, a partir de los 5 años, como ya mencioné, el neumococo y el Mycoplasma es el agente etiológico más importante como causal de neumonía, ¿no? Acá tenemos también un cuadro en donde observamos qué cosa. Muchos agentes etiológicos no solamente va a depender de la edad, ¿no?, sino también va a depender de la condición que tenga el huésped, ya, para determinada infección. Por ejemplo, en pacientes inmunocomprometidos tenemos el neumococo, tenemos los gram negativos y también el Staphylococcus aureus. En pacientes inmunocomprometidos como por ejemplo pacientes con VIH tenemos el Pneumocystis carini, ¿ya?, y tenemos otros hongos como que producen la aspergilosis. En la infección adquirida en la comunidad, definitivamente el neumococo a la cabeza, los virus, los Mycoplasma y el Haemophilus influenzae, y todos estos van a depender ¿de qué? Van a depender de la edad que tenga el paciente. Entre aquellos pacientes que hacen neumonías nosocomiales o neumonías intrahospitalarias, definitivamente los gram negativos, entre ellos el E. coli y la Klebsiella pneumoniae. También tenemos los Staphylococcus aureus y el Streptococo alfa hemolítico. Y otros gérmenes inusuales que puede haber en estos pacientes son la Legionella, las clamidias Itachi, la Clamidia trachomatis y la Coxiella burnetii, ¿no? Entonces,
el agente etiológico no solamente va a depender del grupo etario, sino va a depender de la condición que tenga el huésped, en este caso el paciente, para ser susceptible para determinado germen, ¿no? Entonces, eso es importante porque en la historia clínica debemos conocer cuál es la condición del paciente. Como mencionamos, el neumococo es el agente etiológico más frecuente que produce neumonía, ¿no? Entonces es importante saber un poco sobre la fisiología del neumococo. Así que el neumococo, como la mayoría de los agentes, ya las infecciones se producen a través primero de la gotita de fluido o las gotitas de aire que se emiten a través del estornudo, la tos, etc., ¿no? Entonces, cuando la persona que tiene la infección, ¿no?, estornuda o tose, ¿ya?, y en el medio encuentran dos tipos de personas, un portador nasofaringeo y un huésped susceptible. El portador nasofaringeo tiene obviamente el germen en la nasofaringe. El huésped susceptible es la persona sana que es susceptible de coger estos gérmenes del portador nasofaringeo. Entonces la persona tose, ¿ya?, al toser la persona, ya, puede producir una dispersión local, ¿ya? El huésped susceptible lo adquiere, lo ingiere y puede producir una dispersión local y hacer infecciones leves o moderadas, ¿no?, como otitis, como sinusitis. En algunos casos, de repente la inmunidad del paciente baja, va a sangre y hacen cuadros sépticos o septicemia. En otros casos, el cuadro va a sangre, ¿no?, va hacia meninges y hace meningitis. Otras condiciones, por ejemplo, el portador nasofaringeo de repente tiene un problema neurológico, ¿ya?, o de repente convulsiona y se aspira, ¿no?, y produce microaspiraciones. Estas aspiraciones obviamente van hacia la parte distal del bronquio, va hacia nivel alveolar y va a producir lo que conocemos como neumonía, ¿no? Ahora, estas neumonías obviamente se pueden complicar, pueden ir a pleura y hacer un empiema, o pueden ir a pericardio y hacer un empiema pericárdico, ¿no? Cualquiera de estas circunstancias, el germen puede pasar a sangre y puede abarcar otros órganos, como huesos, producir osteomielitis, como la zona peritoneal, producir peritonitis, o como la zona meningia, producir meningitis. ¿Esto qué significa? Que un paciente con neumonía, no solamente podemos entender que el pulmón está infectado, puede haber también compromiso en otros órganos. Puede haber un paciente con neumonía, a la vez puede tener meningitis y a la vez puede tener osteomielitis, a la vez puede tener otitis y a la vez puede tener sinusitis. Un mismo paciente puede tener diversas manifestaciones o diversos órganos comprometidos por un mismo agente, ¿no? Esto nos permite entender que cuando examinemos un paciente con neumonía, o mejor dicho, cuando un paciente tiene tos y fiebre, no solamente el examen físico debe abarcar solamente la parte semiológica pulmonar, debe abarcar otros órganos para encontrar otros hallazgos. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene neumonía, tiene meningitis, tiene osteomielitis, ¿ya?, y tiene otros componentes, probablemente estamos hablando de una sepsis, ¿no?, que es un acápite más importante que incluso en estos pacientes. Y obviamente la mortalidad, mientras más compromiso tenga el paciente, es mucho mayor.